en la ciudad de Nueva York. La iglesia se llama Evergreen Gospel Chapel. Estamos ahí en el liderazgo con 3 hermanos más. Y obviamente el desafío, como toda ciudad, es esa, para que el Señor abra puertas, toque corazones, abra corazones. Así que sus oraciones son más que agradecidas. Así que si lo anotan en su lista de oración, estaré más que agradecidos. Obviamente estamos en tiempos extraordinarios, con el tema del COVID-19. Nueva York fue uno de los epicentros de esa epidemia. Y gracias a Dios, casi nadie aquí de la iglesia se afectó. Creo que solo una o 2 personas lo contrajeron allá como a fines de marzo, a principios de abril del año pasado. Y después el Señor nos ha guardado por su gracia. Sabemos que es la gracia de Dios es la que nos sostiene. Así que también estamos al tanto de lo que está pasando también en todos los países, República Dominicana también. Así que están también en nuestras oraciones. Como decía el hermano, estuve en varias ocasiones en República Dominicana. Muy buen amigo de Ramón Prensa y Manuel Medina y otros hermanos de por ahí. Y continuamente están las invitaciones. Lo único que no se puede salir mucho. El tema de no solamente la economía, sino el tema de el ministerio es algo que continuamente es una carga, ¿verdad? Los que no están en responsabilidad saben lo que no saben lo que se están perdiendo. No, en verdad es un privilegio servir al Señor. Obviamente el que ha sido llamado para ministrar debe enfocarse en su preparación y ministrar. Obviamente el Señor dice que ha dado dones, ¿verdad? Y por eso Pablo, cuando está hablando de los dones, está hablando de eso, del que ha recibido algo, que lo ministre a los demás en nombre del Señor. O sea, si algo nosotros podemos hacer es exactamente eso. Bien, déjenme ver si comparto aquí. No puedo compartir. ¿Me pueden dar para compartir? Sí, listo, ahí puede. Muy bien. Esta imagen que miran aquí, ustedes las pueden buscar allí en Google. Solo pongan imagen de la creación y les va a aparecer esta. Es bella, como pueden ver. Aparece aquí primeramente estas nubes oscuras, luego nubes más claras, luego vegetación, luego los astros, luego la vida animal y por último aparece la humanidad, Adán y Eva representando ahí a la humanidad. Y eso les da idea de lo que vamos a tocar en esta noche. Tal vez solamente en una forma de introducción. Es un tema muy, muy amplio, así que mi disculpa por si no termino lo que estaban esperando. Pero vamos a comenzar con Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 y lo tengo aquí. Simplemente pueden ir leyendo mientras yo lo leo. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que el Señor bendiga su palabra o añada bendición a su palabra en nuestros corazones. Bien, leemos de esta manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las noches llamó, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo.
Verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Verso 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Verso 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Verso 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. A principio de la semana estaba leyendo una revista teológica que se llama Eternity. Más que todo saca artículos de distintos maestros de teología de distintas escuelas. Y había un artículo que decía los 6 defectos del evangelicalismo. 6 defectos del evangelicalismo. La mayor parte del artículo me tiene todavía rascándome la cabeza. Pero esta declaración me preocupó bastante, especialmente porque la dijo Robert Webber, que es considerado un teólogo, bueno, él pasó la presencia del Señor hace unos años, pero él dijo esto, hemos tratado la creación como un acontecimiento estático,
discutiendo si Dios ha creado o no en 7 días, perdiendo así el sentido del significado religioso de la creación y la actividad continua de Dios en la historia. Bien, al considerar la acusación de Weber, me parece que la comunidad evangélica en general ha cometido 5 errores importantes en la forma en que hemos interpretado Génesis durante los últimos tiempos. La mayoría de estos errores son en parte una reacción al triple ataque en la evolución atea, la revolución comparada y la crítica literaria. O sea, lo que voy a decir está en contra de todos estos ataques que han lanzado contra la escritura. Primero, hemos tratado el relato de la creación según un enfoque científico. Hemos tratado el relato de la creación según un enfoque científico. Algunas teorías y conclusiones recientes de científicos han desafiado la interpretación tradicional de los relatos bíblicos de la creación. En un esfuerzo concienzudo por demostrar que la Biblia es científicamente precisa, nos hemos acercado a los primeros capítulos de Génesis desde un punto de vista científico. El problema es que estos capítulos no tenían la intención de darnos una descripción de la creación que respondiera a todos los problemas y fenómenos científicos. El gran doctor B.B. Warfield, que estaba en el seminario en Westminster, él lo plantea el problema de esta manera. Dice, tenemos una ventana de vidrio. Levantamos los ojos y vemos el cristal. Notamos la calidad del cristal, observamos sus defectos, especulamos sobre su composición o simplemente miramos directamente a través de ella a la gran perspectiva de la tierra, el mar y el cielo más allá. Entonces hay 2 formas de ver el mundo. Podemos ver el mundo y absorbernos en la maravilla de la naturaleza, esta es la forma científica, o podemos mirar a través del mundo y ver a Dios detrás de él. Esta es la forma correcta. La forma científica de ver al mundo no es más errónea que la forma en que el fabricante del vidrio mira por la ventana. Esta forma de ver las cosas tiene usos muy importantes. Sin embargo, la ventana está colocada allí, no para mirarla, sino para que se pueda mirar a través de ella. Y el mundo ha fracasado en su propósito a menos que también se mire a través de él y el ojo no descanse en él, sino en el Creador, o sea, nuestro Dios. O sea, el autor de Génesis no ha escrito relato de la creación del fabricante de vidrio, más bien nos insta a mirar a través del cristal de su relato al Creador de todo. Segundo, hemos utilizado el relato de la creación de Génesis como una apología, cuando su propósito principal no es apologético. El uso apologético de los primeros capítulos de Génesis, aunque es valioso, no está de acuerdo con el propósito del autor al escribir. Génesis fue escrito para el pueblo de Dios, no para los incrédulos. Los hombres que se niegan a creer en él, en el creacionismo, no lo hacen por falta de pruebas. Romanos 1:18 nos dice eso, ¿verdad? O por un mayor conocimiento, Salmos 14:1, sino por falta de fe, Hebreos 11:3. Génesis es mucho más que una declaración, más que una defensa, por así decirlo. Tercero, hemos intentado encontrar en Génesis una de las respuestas a misterios que pueden o no explicarse en otra parte. Es posible que deseemos saber, por ejemplo, dónde encajan la caída y el juicio de Satanás en el relato de la creación. Pero es posible que no se nos brinde esa información, porque el autor no tenía el propósito de responder a tales preguntas. Cuarto, no hemos estudiado Génesis 1 en su contexto histórico. Supongo que es fácil cometer este error aquí, ¿verdad? Podemos dudar
de que exista algún trasfondo histórico, o podemos concluir que este es precisamente el propósito del capítulo, darnos un relato histórico de la creación. El trasfondo, que es vital para nuestra comprensión del significado y el mensaje de la creación, es el de aquellos que recibieron este libro por primera vez. Sabemos que Moisés es el autor de Génesis, el libro que probablemente se habría escrito en algún momento después del Éxodo y antes de la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Sabemos que Moisés no entró a la tierra de Canaán, o sea, nos da esos parámetros. La salida de Egipto y antes de la entrada a la tierra de Canaán. ¿Cuál era la situación al momento de escribir este relato de la creación? ¿Quiénes recibirían esta revelación? ¿Y qué necesidades debían satisfacer? Esto es crucial para interpretar y aplicar correctamente el mensaje de la creación. Quinto, a menudo nos hemos aplicado el primer capítulo de Génesis 1 de ninguna manera que sea relevante para nuestra propia vida espiritual. Como dijo uno de mis amigos, llegamos a un mensaje sobre el capítulo 1 de Génesis sin esperar nada más que recargar nuestras pilas espirituales. Y obviamente ese es un fracaso. La escritura nos dice que es Dios el que habla. Dios está hablando a tu corazón, está hablando a mi corazón y espera una respuesta a lo que él dice. Muchas veces tomamos Génesis 1 sin esperar una respuesta de aquel que está oyendo. El relato de la creación se convierte en un tema destacado en todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Aquí, como en otros lugares, no podemos hacer más que permitir que las escrituras interpreten las escrituras. Cuando el tema de la creación aparece en las escrituras, provoca una respuesta de los hombres o de los oyentes. Con frecuencia no hemos pedido una respuesta de los oyentes cuando enseñamos el capítulo 1 de Génesis. Bien, el trasfondo histórico de Génesis capítulo 1. Trasfondo histórico de Génesis capítulo 1. La revelación nunca se da en un vacío histórico. La revelación divina nunca se da en un vacío histórico. La Biblia habla de hombres en situaciones específicas y con necesidades particulares. No podemos interpretar correctamente las escrituras y aplicarlas a nosotros mismos hasta que hayamos respondido a la pregunta: ¿qué significó este pasaje para aquellos a quienes se les dio esta escritura primordialmente? De los estudios arqueológicos se sabe mucho de la literatura, la cultura y las religiones de quienes rodearon a los israelitas. Comprender a los contemporáneos de los israelitas mejora en gran medida nuestra comprensión del significado del relato de la creación, según la revelación divina que se encuentra en Génesis 1. Bien, primero, sabemos que virtualmente cada nación tenía su propia cosmogonía o narración de la creación. De alguna manera, siempre había pensado que el relato de Génesis 1 era algo nuevo y original. En realidad, esta revelación llegó tarde en comparación con otras naciones del cercano oriente. La antigüedad había dedicado mucho tiempo y esfuerzo a entender sus orígenes. El relato del capítulo 1 de Génesis tenía que competir, por así decirlo, con los otros relatos de esa época. Segundo lugar, existe una similitud casi notable entre otras cosmogonías paganas. A partir de su estudio de 12 mitos, la teóloga Wakeman ha identificado esas tres características siempre presentes. Primero, aparece un monstruo reprensivo que restringe la creación. Segundo, la derrota del monstruo por el dios heroico, que de ese modo libera las fuerzas esenciales para la vida. Y tercero, el control final del héroe sobre estas fuerzas. En tercer lugar, aunque angustiosamente para algunos, existe una considerable similitud
entre los mitos paganos de la creación y el relato inspirado de la creación en la Biblia. La correspondencia incluye el uso de algunos de los mismos términos, por ejemplo, Leviatán, o descripciones, por ejemplo, del hombre, cabeza de monstruo, esos monstruos marinos, forma literaria similar y una secuencia paralela de eventos que aparecen en la creación. La explicación de algunos de estas similitudes, obviamente, es inaceptable. Por ejemplo, se nos dice que estas similitudes evidencian el hecho de que la cosmogonía bíblica no es diferente a cualquier otro mito de la creación antigua. Otros nos aseguran que si bien hay similitudes, los israelitas desmitologizaron estos relatos corruptos para asegurar un relato exacto del origen de la tierra y del hombre. Algunos eruditos conservadores simplemente llaman a la correspondencia coincidencia, aunque esto parece evitar las dificultades en lugar de explicarlo, ¿verdad? La explicación más acertada es que la similitud se explica por el hecho de que todos los relatos de creación similares intentan explicar el mismo fenómeno. O sea, estos relatos de la creación tratan de explicar el mismo evento. Las primeras razas de hombres, donde quiera que vagaron, se llevaron consigo estas tradiciones más antiguas de la humanidad y en diversas latitudes y climas las han modificado de acuerdo con sus religiones y modo de pensar. Las modificaciones, a medida que avanzaba el tiempo, dieron como resultado la corrupción de la tradición pura y original. O sea, el relato de Génesis no es solo puro, sino que en todas partes lleva la inconfundible impresión de la inspiración divina en comparación con las extravagancias y corrupciones de otros relatos. La narración bíblica, podemos concluir, representa la forma original de que estas tradiciones deben ser asumidas. O sea, la narración bíblica, podemos concluir, representa la forma original que estas tradiciones deben ser asumidas. Más importante que el hecho de que las naciones que rodeaban a Israel tenían sus propios relatos, quizás más antiguos, de la creación, fue el uso que se les dio a estos en el antiguo cercano oriente lo que en verdad marcó la diferencia. Las cosmogonías antiguas no se registraron y conservaron cuidadosamente por amor a la historia antigua. Eran la base de la observancia religiosa. Eran la base de la observancia religiosa. En el mundo antiguo, sus deidades eran dioses de la naturaleza, dioses del sol, dioses de la luna, dioses de la lluvia, etcétera. Con el fin de asegurar la continuidad de las fuerzas de la naturaleza y garantizar cosechas abundantes y rebaños de ganado en crecimiento, los mitos de la creación fueron recreados cada año. O sea, el mito, por tanto, en el mundo antiguo se recreaba mímicamente en festivales públicos con el acompañamiento de un ritual. Todo el complejo consistía en magia, cuyo efecto se creía beneficioso para toda la comunidad. A través del aroma ritual se reactivaban los hechos primordiales registrados en el mito. Se creía que la promulgación en la temporada apropiada de los actos recreativos de los dioses y la recitación de las fórmulas verbales adecuadas afectaría la renovación y revitalización periódicas de la naturaleza y así aseguraba la prosperidad en la comunidad. A partir de ese trasfondo podemos empezar a darnos cuenta del papel fundamental que desempeñó la cosmogonía en el tiempo antiguo cercano al pueblo de Israel. La vida social y religiosa de Israel, como la de sus vecinos, se basa en su origen. El relato de Génesis, de la creación, sentó las bases para el resto del Pentateuco. Bajo esa luz podemos ver el significado de la contienda entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. El faraón se atrevió a preguntarle a Moisés, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel?
Éxodo 5:2. La respuesta del Señor fue una serie de 10 plagas. El mensaje de estas plagas fue que el Dios de Israel es el creador del cielo y de la tierra. Bien, ¿por qué atravesaré la tierra de Egipto en esta noche y mataré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto hombre como bestias, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto? Yo soy el Señor, dice el Señor en Éxodos 12:12, también en Números 33:4. Parecería que cada plaga era una afrenta directa a uno de los muchos dioses de Egipto. Si bien una correlación directa de cada plaga con un dios específico puede ser algo especulativa, la batalla de los dioses es evidente. No es de extrañar que la señal del pacto de los israelitas fuera la observancia del día sábado. Éxodo 31, verso 13, dice: pero en cuanto a ti, habla a los hijos de Israel y dile, ciertamente guardarán mis sábados, porque esta es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Señal es entre mí y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero al séptimo día cesó de trabajar y reposó. O sea, la observancia del sábado identificó a Israel con su Dios, el creador, que dejó de trabajar en el séptimo día. Los milagros del Éxodo entonces cumplieron una función similar a las señales y prodigios realizados por nuestro Señor. Autentificaron el mensaje que fue proclamado. En el caso de nuestro Señor, fueron las palabras que él proclamó y que los escritores inspirados preservaron. En el caso del Éxodo, el Pentateuco fue la revelación escrita de Dios por Moisés, que sus milagros autentificaron. El Éxodo demostró que Jehová era el único Dios, creador y redentor. El Pentateuco proporcionó el contenido de fe de Israel, de la cual el relato de la creación es el fundamento. Génesis 1, de nuevo, los primeros 3 versos dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Existen muchas interpretaciones para los primeros 3 versículos de la Biblia, pero mencionaré solamente en breve los 3 más populares entre la comunidad evangélica. No pasaremos mucho tiempo aquí porque nuestras conclusiones serán provisionales, a diferencia que tienen poca relación con la aplicación del texto. Permítame simplemente comenzar diciendo que los nombraremos en el nombre de Cristo como nuestro Salvador, finalmente en Génesis 1:1. Bien, punto de vista número 1. La teoría de la recreación o la teoría de la brecha. Este punto de vista sostiene que Génesis 1 describe la creación original de la tierra antes de la caída de Satanás, Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:12. Como resultado de la caída de Satanás, la tierra perdió su estado original de belleza y dicha y se encuentra en un estado de caos en Génesis 1:2. Esta brecha entre los versos 1 y 2 no solo ayuda a explicar la enseñanza de la caída de Satanás, sino que también permite un periodo de tiempo considerable, lo que ayuda a armonizar el relato de la creación con la teoría científica moderna. O sea, tiene una serie de dificultades, ¿verdad? Bien, punto de vista número 2, la teoría del caos inicial. Brevemente, este punto de vista sostiene que en el versículo 1 sería una declaración introductoria independiente. El versículo 2 describiría el estado de la creación inicial como sin forma y sin relleno. En otras palabras, el universo es como un bloque de granito intacto antes de que el escultor comience a modelarlo. La creación no está en un estado maligno como resultado de una caída catastrófica, sino simplemente en su estado inicial sin forma.
como un trozo de barro en las manos del alfarero. Los versos 3 y siguientes comienzan a describir la obra de Dios y la formación de la masa, transformándola del caos en cosmos. Muchos eruditos respetables ocupan esta posición y este punto de vista. Bien, el punto número 3 habla de la teoría del caos previo a la creación. Este es un punto de vista sostenido por el doctor Walke, que fue uno de los grandes eruditos en las lenguas en Dallas hace unos años. El versículo 1 se entiende como una cláusula dependiente que se puede traducir cuando Dios comenzó a crear, o como una declaración de resumen introductoria independiente a lo creado. El relato de la creación resumido es el versículo 1, comienza con el versículo 2. Esta creación no es ex nihilo, o sea, de la nada, sino del material existente. En el versículo 2, de donde viene esto, no se explica en estos versículos. En efecto, este punto de vista sostiene que el estado caótico no ocurre entre los versículos 1 y 2, sino antes del versículo 1, en un tiempo no especificado. Bien, el origen absoluto de la materia no es entonces el relato, el tema de relato de la creación de Génesis 1. Noten esto, el origen absoluto de la materia no es entonces el tema de relato de la creación de Génesis 1, sino solo los comienzos relativos del mundo y la civilización tal como la conocemos hoy. Y aquí entramos a lo que serían los 6 días de la creación. Es importante reconocer que los versículos de 2 al 31 hacen poco más que expandir el versículo 1. No explican completamente, ciertamente no de una manera científica, a quién le habría importado durante siglos hasta ahora explicar la creación, tampoco lo prueban. Es una cuestión, obviamente, la creación de fe, ¿verdad? Los hechos sobre los que debe basarse esta fe se expresan simplemente para que podamos entender. Parece haber un patrón en estos 6 días de la creación que muchos estudiantes de la Biblia han observado. Visto de esta manera, los primeros 3 días remedian la situación de la falta de forma descrita en Génesis 1 y 2. Los versos 4 al 6 tratan con el estado del vacío o vacío del verso 2. También parece haber una correlación entre los días 1 y 4, 2 y 5, 3 y 6. Por ejemplo, el aire y el agua reciben formas de vida correspondientes de peces y aves, aunque esto no debe presionarse mucho aquí por ahora. Bien, cabe señalar otras 2 observaciones. Primero, hay una secuencia para los 6 días. Está claro que este relato está ordenado cronológicamente, cada día basándose en la actividad creativa de los días anteriores. En segundo lugar, hay un proceso involucrado en la creación, un proceso que involucra el cambio del caos al cosmos, del desorden al orden. Si bien Dios pudo haber creado instantáneamente la tierra tal como es, no eligió hacerlo. La clara impresión que da el texto es que este proceso tomó 6 días literales y no largas edades. Sin embargo, el Dios eterno no está tan preocupado por hacer las cosas instantáneamente como nosotros. El proceso de santificación es solo uno de los muchos ejemplos de la actividad progresiva de Dios en el mundo. Bien, el significado de la creación para los israelitas de la antigüedad, antes de abordar la cuestión de que la creación debería significar para nosotros, debemos ocuparnos de su significado para aquellos que primero leyeron estas palabras inspiradas de la mano de Moisés. El propósito inicial de este relato era para los israelitas de la época de Moisés. ¿Qué deberían haber aprendido? ¿Cómo deberían haber respondido a ello, a esa información? El relato de la creación
de Génesis fue un relato correctivo a las cosmogonías corruptas de su época. Ya hemos dicho que en Egipto, por ejemplo, creían en una multiplicidad de deidades de la naturaleza. Debemos reconocer que Israel, debido a su contacto cercano y prolongado con los egipcios, no se vio afectado por sus opiniones religiosas. Ahora pues, teme a Jehová, Josué 24:14. Ahora pues, teme a Jehová y sírvele con sinceridad y verdad, y desecha a los dioses a los que sirvieron tus padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. O sea, no era suficiente considerar a Jehová simplemente como un Dios, uno entre muchos. Tampoco debe ser concebido como el Dios de Israel. Jehová es el único Dios. No hay otro Dios. Él es el creador del cielo y la tierra. No es simplemente superior a los dioses de las naciones alrededor. Él solo es Dios. La tendencia a comenzar a confundir a Dios con su creación era parte del pensamiento del mundo antiguo. Debe ser considerado como el Dios de la creación, no solo como el Dios que creó. Cada intento de visualizar o humanizar a Dios en la forma de cualquier cosa fue una tendencia a equiparar a Dios o bajar a Dios al estado de su creación. Así que para nosotros la aplicación es bien sencilla. Vamos a ir por el tema, por el tema del tiempo. Pero Dios creó no para que uno se pierda en la creación, sino para que uno pueda verle a Él a través de lo que Él ha creado. Él nos ha creado nuevamente ahora en Cristo Jesús para que nosotros no nos enfoquemos en nosotros mismos, sino en aquel que nos ha vuelto a hacer según su misericordia. O sea, somos, es la palabra que Pablo usa de que hemos sido reunidos o hemos sido vuelto a juntar. Ese es el significado de la palabra que el Señor ha hecho la mediación. O sea, que nos ha vuelto a unir. Dice, ha hecho la reconciliación, esa es la palabra, reconciliar, o sea, volver a poner como era en un principio. Y esa es la obra de la cruz. Cristo, a través de la cruz, nos ha hecho perfectos, según el diseño divino. Gloria a Dios por ello. Y eso es parte de lo que la creación significa. Dios obrando, no solamente en los elementos, sino en buscando la comunión con cada uno de nosotros. Pero eso va a ser para otro estudio. Que el Señor le bendiga, querido.